Le doy la bienvenida a Renata Turrent y a Elisa Godínez, bienvenidas, que están aquí con nosotros para hablar sobre este tema que ya de pronto se ha convertido en una cosa muy compleja, en donde ya existen muchos elementos que se meten en la misma licuadora, ¿no? Tenemos por un lado el caso de dos madres, Marcela Alemán y Silvia Castillo, cuya demanda legítima de que se dé solución a los casos de sus hijos, que vienen además de mucho tiempo atrás, ¿no? En donde hay una cadena de omisiones, digamos, desembocan en la CNDH, hay una serie de negociaciones no fructíferas, digamos, en la consideración de esas madres de familia, pero después sí se da un acuerdo en el mismo momento en el que otros grupos colectivos ya toman las instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y esto empieza a crecer como espuma de una manera que de pronto poco se entiende. ¿Qué piensan? Pues creo que es importantísimo empezar con lo que tú dijiste, ¿no? Que son demandas justas, son demandas legítimas, y eso creo que siempre es parte de lo que se tiene que contextualizar, ¿no? Y que son además de demandas que llevan años, ¿no? Y que no se han podido resolver. Creo que también es importante entender el contexto de qué es la CNDH y qué es la protesta en México, ¿no? Las dos cosas. Creo que no es lo mismo protestar, no lo creo, no es lo mismo protestar en México, en la Ciudad de México, que protestar en Guadalajara o en Guanajuato o en Jalisco, como vimos, ¿no? Entonces es clara la diferencia en el contexto de cómo se puede protestar en un lugar y en el otro, y eso es algo que en la Ciudad de México tenemos que agradecer. Y también entender qué es la CNDH y qué ha sido históricamente, ¿no? La CNDH, recordemos lo que hizo con Ayotzinapa, por Dios, o lo que hizo, luchó en contra del aborto cuando se legalizó aquí en la Ciudad de México. Entonces creo que contextualizar que la CNDH da recomendaciones, ¿no? Y a mí lo que me preocupa del análisis que se pierde es por qué nos estamos enfocando en no porque no importa si la CNDH se toma o no se toma necesariamente, sino ¿por qué nos estamos señalando a quien realmente tiene la responsabilidad legal, que son las fiscalías? Entonces, a mí sí me gustaría ver o entender por qué no voltear a quien tiene una responsabilidad y tiene dientes legales. La CNDH no tiene dientes, como se dice coloquialmente. Y en este y esto no significa que el gobierno federal no tenga, esto no exime al gobierno federal de una responsabilidad, sobre todo política, ¿no? No lo exime definitivamente. Pero sí veo yo a las fiscalías locales desde el principio del sexenio que las demandas se han volcado hacia una figura presidencial muy fuerte y que sí, desde mi punto de vista, podría traer esta voluntad política del gobierno federal, pero en realidad, ¿dónde están las fiscalías? Escondidas y calladas atrás, ¿no? Entonces creo que falta mucho contexto en el análisis generalmente que se llega a hacer en redes. Contexto y como conocimiento, ¿no? Como si la comisión fuera la encargada de resolver los casos en particular. Sí, no, la Comisión Nacional de Derechos Humanos recomienda, o sea, su función es emitir recomendaciones, no puede meterse a resolver los casos. Y como bien dices tú, Renata, pues sí hay una omisión muy clara de todas las instancias locales que deberían estar resolviendo y dando la cara e informando, ¿no? Y rindiendo cuentas sobre estos casos. Pero además yo creo que hay una cosa que tiene que ver con lo que decías tú, Azul, hace rato, que es, sucede lo que sucede, ¿no? La toma, etcétera, pero se vuelve una espuma que de repente ya no vemos claramente cómo empezó, cuál es el origen, ¿no? Cuáles son los antecedentes, y a mí me preocupa mucho sobre todo el manejo mediático que estamos viendo. O sea, me parece que el papel, por lo menos de una parte de los medios de comunicación, sí es muy cuestionable, porque solamente están retomando una pequeña parte del discurso, por ejemplo, de las que actualmente están como voceras, ¿no? Con toda la legitimidad que puedan tener, o sea, yo eso no lo voy a cuestionar, pero que de repente, exacto, dejamos de ver, ¿no? Todo el contexto, toda la película, y se va haciendo, digamos, una narrativa que nada tiene que ver con el origen de las cosas. Yo voy a permitirme mencionar una cosa que me llamó mucho la atención, porque aunque no sea el fondo de las cosas, me parece que hace ruido y hace un ruido innecesario, como por ejemplo decir, en uno de los discursos de las personas que tienen ahora tomada la comisión, me parece que de hoy mismo, mencionaban, no sé si ayer o hoy, pero bueno, el caso es que en uno de esos discursos dijeron que Rosario Piedra había dicho que ellas eran terroristas,
palabras más o menos. ¿Y dónde lo dijo? ¿A quién se lo dijo? ¿Dónde está grabado? Me puse a buscarlo, ¿no? Me di a la tarea, digamos, de buscarlo, porque bueno, lo mínimo que uno puede hacer es como, bueno, corroborar, ¿no? No lo encontré. No solamente, no, o sea, hay una acusación de que se está criminalizando al movimiento cuando lo que ves en los comunicados de la CNDH y de las autoridades competentes es: estamos dispuestos al diálogo, queremos abrir una mesa de trabajo para tratar el tema de las víctimas, ¿no? O sea, para avanzar en la resolución, déjennos entrar en la comisión, porque además ahí hay una serie de documentos que son importantes, no solamente de sus casos. Otra de las cosas que también me llamó la atención y que creo que es delicado, porque es como hablar siempre de víctimas implica tener mucha sensibilidad y mucho tacto y mucha apertura para entender pues el dolor enorme que cargan y todo esto. Claro. Pero otra de las cosas que me llamó la atención fue que advertían hoy que si a partir de mañana no iba nadie a recoger los expedientes que están en ese edificio, pues que ellas no respondían y que los iban a quemar. Que los iban a quemar. Renata, sobre esto es importante señalar que cómo están de alguna manera exigiendo que haya diálogo, cuando al mismo tiempo este diálogo está siendo coartado por las mismas personas que lo exigen. ¿Y qué sucede? Hablaba sobre las fiscalías y su responsabilidad, pero también qué sucede con las comisiones estatales de derechos humanos de los estados, ¿no? De los lugares de donde provienen estas personas con una demanda absolutamente legítima que se debe de atender y que no se ha atendido durante años, pero para que se atiendan precisamente se necesita, primero, que existan los expedientes y segundo, que se puedan revisar a través de una mesa de concertación. Y nada de esto está sucediendo. ¿Cómo ves tú la postura de la comisión y la postura de estas personas que no entablan diálogo pero al mismo tiempo lo exigen? Sí, yo creo que es importantísimo lo que dice Elisa, ¿no? O sea, creo que hay una línea muy delgada que no se puede cruzar entre la demanda legítima que están teniendo y su derecho a protesta. Y ahí sí yo también no me voy a meter en cómo se puede protestar y no se puede protestar. Pero sí creo que de ahí a meterte con lo que bien mencionas y lo que mencionaba Elisa sobre quemar los expedientes de otras víctimas tiene consecuencias, claro, y estás impactando otras cuestiones, o sea, no tiene ningún sentido, ni desde mi punto de vista, ni político, pero ya más allá de político, por cuestiones humanas no se vale, ¿no? Y ahora de ahí, para contestar tu pregunta, yo nuevamente, están las comisiones estatales, sin duda, que además de todo son las que podrían generar una alerta de género, que ahí nos podríamos ir a otro tema entero de otra mesa de qué tanto funcionan las alertas de género o no. Parece que no tenemos información suficiente para entender si funcionan las alertas de género o no. Pero se ha dejado a los estados totalmente, se han podido esconder abajo de la mesa y no se ha volteado, desde el movimiento no hemos sabido voltear a decir, es que ustedes son responsables, señores, ¿y dónde están? Entonces se esconden y se voltea a ver al gobierno federal y nuevamente no estoy diciendo que el gobierno federal no tenga una responsabilidad, simplemente que es compartida y que quien tiene los dientes para investigar estas cosas son las fiscalías, vámonos contra ellos. ¿Dónde está el diálogo? ¿Dónde está la concertación? ¿Dónde está la negociación, Elisa? Pues digamos, yo lo que noto, por lo menos en una parte que tampoco me queda muy claro, o sea, yo no sé cuántas representaciones de colectivos de víctimas hay allí. Escucho a una que es la que más ha sonado en los últimos días y lo que noto es que independientemente de cualquier consideración, digamos, de si es, no pongo a juicio la legitimidad de una protesta, simplemente lo que digo es que el discurso que se presenta no encuentro, al menos yo no lo encuentro conciliador. No veo que haya intención, por lo menos de ese grupo que tiene ahora tomado. ¿Voluntad de ambas partes, dices? Digamos, ahí no sé qué tanto, ¿no? Yo creo que del gobierno ha faltado también como tal vez mayor energía en mostrarse, ¿no? Pero también, digamos, de parte de las quejosas, ¿no? De quienes protestan, ellas no quieren, o sea, lo que dicen es, nosotros vamos a tomar aquí las instalaciones, no las vamos a regresar, vamos a convertir esto en un centro de atención, o bueno, como sea, de albergue, ¿no? Nos puede gustar o no, eso no es el tema, pero digamos, no veo en esto disposición de su parte como para querer negociar, sentarse, conciliar. Como para alcanzar los objetivos que
pues uno pensaría que se están buscando en un camino en donde efectivamente ha habido una serie de negligencias que han causado una frustración y un dolor y un vacío tremendo, no nada más para quienes ahora vemos en esta protesta, sino, bueno, los que están ahí afuera de la CEAP, ¿no? Que llevan meses y meses y que también vienen de sus propias historias que apelan a esto, pero que es una cosa sistémica y que tiene que ver con muchos niveles del gobierno y de las autoridades, o sea, que se pone de manifiesto, pero que sí uno se pregunta, o sea, es muy evidente que de pronto hay ciertas situaciones que no te permiten avanzar y también puedes reconocer que son necesarios por momentos este tipo de manifestaciones para que ya se vea, para que ya se haga algo. Ok, ya estamos ahí. Pero ¿qué tanto está, tal cual como se está conformando, digamos, quienes son voceros de este movimiento, voceras de este movimiento, se está permitiendo que se avance en el sentido pues, que uno desearía, que todas desearían? Eso es fundamental, porque creo que si nos quedamos, nuevamente, creo que el instrumento de la protesta es poderoso. Haber tomado la CNDH como señal, como mensaje político es importantísimo y está bien, pero de ahí a no pensar en cuál es el siguiente paso como movimiento político para poder exigir qué es lo que sigue, ahí es donde a mí me cuesta trabajo entender cuál es el plan para adelante, ¿no? Porque sería muy interesante que nos pudieran explicar las compañeras, porque a mí lo que no me queda claro es, no cabe duda que hay una necesidad de refugios, no cabe duda que hay una necesidad de mejores fiscalías locales, no cabe duda de todas las demandas que están pidiendo, no cabe ninguna duda de todas las demandas, son no solo justas, sino lógicas, históricas, por todos lados son correctas. Sin embargo, tomar la CNDH y hacerlo un refugio no resuelve el problema estructural de la violencia contra las mujeres en la casa, porque no se pueden ir ahí todas las mujeres, ¿no? Entonces da una conversación y se tiene que tener la conversación, pero no entiendo cuál es el siguiente paso una vez de haber mandado. Donde parecería que lo único es pedir la cabeza de Rosario Piedra. Claro, el propósito político, digamos, y creo que en ese sentido, digo, no porque uno quiera pasar al banquillo de los acusados a nadie, pero sí creo que hay que hacer un análisis también del propósito político de una protesta así, claro, que tiene toda la legitimidad, digamos, ética y moral de decir, se tiene que atender y se tiene que resolver el problema de las violencias de las víctimas, eso no está duda, pero en lo absoluto. Pero sí, digamos, me parece que tendríamos que tener más información al menos de cuál es el propósito de esto. Yo, honestamente, como lo veo, no veo, pero tal vez mañana digamos, haya un cambio en el discurso y decidan sí sentarse a dialogar, ¿no? Que me parecería lo más sensato, porque al final sí lo que creo es que cerrar los espacios, no tanto por el espacio en sí, a mí no me espanta que pinten, no es eso, esa no es mi cuestionamiento, sino mantener espacios finalmente que son espacios políticos cerrados, ¿no? Sí. No es precisamente una forma en la que se fomente que la gente participe y sobre todo que se le dé salida a la enorme cantidad de casos que se tienen que resolver. No es, pero es lo que estamos viviendo. Renata, ¿cuál tiene que ser la postura de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, sobre todo ahora en un tiempo de cambio, en un tiempo de una transformación que está llevando a cabo el país y en la cual la Comisión pues tiene que ser partícipe y protagonista? Yo creo que, dado que no tiene los dientes legales, podría ser un instrumento político para avanzar la agenda y acompañar estas demandas, pero no creo que esté en contra de eso. Creo que es parte de lo que está tratando de hacer, dialogando. Y yo, me van a linchar, pero yo sí creería que sería un error que se fuera Rosario Ibarra. Piedra, perdón. Para Rosario Piedra. Elisa, para cerrar justamente esa iba a ser mi última pregunta. ¿Está justificada la pedida de la cabeza de Rosario Piedra en todo esto? No, en mi opinión no. O sea, porque insisto, se le pueden hacer críticas a su desempeño. O sea, seguramente las hay, y yo no digo que su desempeño haya sido perfecto, pero tampoco creo, porque me parece que es como, al menos a la luz de los acontecimientos, pareciera, digamos, que ella misma se vuelve el objetivo, ¿no? Y no, claro, todo el tema, digamos, ¿no? Entonces yo creo que no, eso ni siquiera resolvería.
No resolvería para nada. ¿Complicaría incluso? Pues probablemente sí, porque ya lleva un tiempo trabajando. Yo no sé tú cómo lo veas. Y sobre todo hay que pensar quién, si no es Rosario, quién podría encabezarla que no fuera alguien como Rosario, ¿no? Es una persona, nadie mejor que una persona. Lo ha vivido en carne propia, ya lo eso. dijo el presidente hoy en la mañana. Es que eso. Entonces, más bien creo que hay que trabajar con ella y avanzar desde la CNDH como una posición política más allá de lo que puedan hacer legalmente. Y rescatar digamos, a la CNDH y darle, digamos, un papel que no tuvo en el régimen anterior, ¿no? Ni en el anterior ni en el anterior. Pues con eso nos quedamos. Renata Turrent, Elisa Godínez, muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nosotros